En esta ocasión vengo a compartirles una propuesta de evolución del factor Luffer. Como bien saben algunos de ustedes, este factor lo diseñé hace algo más de 2 décadas y ha tenido varios ajustes en cuanto a la manera de calcular, sobre todo el factor de mercado. El factor financiero ha permanecido intacto desde la primera propuesta. La más recurrente fue cuando incorporé AHP al componente de mercado, y más recientemente hoy les presento una nueva evolución también con multicriterio, pero mejorando los resultados e incluso la transparencia en la manera como se aplica el componente número 2 o el segundo componente del factor. El fundamento teórico sigue siendo el mismo, y es que en el mundo de las finanzas y de la valoración actual hay escenarios donde no necesariamente tenemos como aliado al tiempo, y eso es una restricción crítica, como sabemos, sobre todo por definición. Para valor de mercado no debe haber ese tipo de restricciones. Entonces nos encontramos en otro escenario que ya no es el valor de mercado al que todos los colegas generalmente acudimos, sino que debemos encontrar los fundamentos para obtener el valor de liquidación, tal como aparece en las normas internacionales de evaluación, la IBS. En consecuencia, aquí les traigo esta propuesta. Creo que ya está bastante mejorada, al menos antes de hacerla pública, pues estuvo sensibilizada por algo más de un año, y algunos colegas de mi entorno, bajo la advertencia de que estaba en modelo beta, la han utilizado con satisfacción. Ya la verdad yo también creo que está a punto, y ojalá que ustedes pues así lo vean, o si es el caso, me den el feedback para poder hacer los ajustes que pueda requerir, o las consideraciones que sean pertinentes hacer. Generalmente nos hacemos una pregunta cuando se nos convoca a un encargo evaluatorio en el que se quiere saber cuánto vale el activo en un mercado ideal, cuando el tiempo no es el mejor aliado, y cuánto es lo que se puede obtener de él en un proceso de venta acelerado sin que en ello se sacrifique desproporcionadamente el valor del activo. Esta evolución metodológica busca eliminar de plano las arbitrariedades y los caprichos, es decir, que no sea tan subjetiva como la técnica de los dígitos oscilantes, es decir, con el más o menos. Quítele más o menos el 30%, quítele más o menos el 50%, quítele, depende de la sensación de usura de quien está recibiendo un bien como garantía prendaria, o incluso de un proceso de liquidación ordenada o forzosa, en la que muchas oportunidades seguramente ustedes también se encontrarán con precios que no se compadecen con la realidad del activo que se está rematando o que se está liquidando, y eso obviamente perjudica, en el caso del titular que está siendo intervenido por esa liquidación, o que se ve en la obligación de rematarlo o de entregarlo en garantía prendaria, pues probablemente él se vaya a sentir más tranquilo cuando él cuente con una información como la que aquí le podemos proporcionar, o viceversa. El mismo receptor del bien en garantía podría estarlo recibiendo por un valor no ajustado al riesgo que está asumiendo en
la, la recepción puede ser por efectos extrínsecos o intrínsecos del mismo activo, que pudieran estar afectando en la realidad del valor del activo sin él notarlo, o dejando de cerrar potenciales negocios por una presunción de seguridad no sustentada en nada económico y nada técnico. Eso también ocurre, o este tipo de valor también se realiza muy a menudo en el ámbito de la propia raíz, con las permutas. Cuando adquieren un bien de mayor valor, generalmente el cliente recibe otros bienes en permuta, entonces habrá que estimar cuál es el valor más razonable para entregarlo, teniendo claro que la prioridad de quien lo recibe es monetizarlo, y eso implica que debe tener un valor de retoma de ese activo inferior al valor de mercado. Eso también ocurre cuando usted va a cambiar de carro y se lo ofrece en la concesionaria, pues no puede esperar que la concesionaria se lo reciba por el valor con el que usted dice poderlo vender en la calle. Entonces allí también se puede utilizar este factor de liquidación y remate, que algunos colegas en su momento lo denominaron factor Luffer, y así lo dejé. Ese activo en la realidad tiene un valor reducido con respecto al valor de mercado o al valor comercial, y con esta herramienta lo que buscamos es reemplazar la subjetividad, aportando un modelo que integra dos de las fuerzas más poderosas que gobiernan el valor en un escenario de venta acelerada, que son el costo financiero del dinero en el tiempo y las dinámicas reales y locales que influyen o que impactan el valor del activo. Esto no se trata de una fórmula rígida, ni es una receta, ni mucho menos. Es algo de mucho razonamiento y mucho criterio y destreza financiera en el primer componente, y valuatoria en el área de intangibles, y de valuatoria en el área de manejo y destreza de manejo en herramientas multicriterio. Yo invito a los potenciales usuarios a explorar esta metodología no como un dogma, sino como una herramienta que puede ser adaptable a cada realidad. Por eso es que hoy, después de varias sensibilizaciones propias y de algunos colegas cercanos que ante la advertencia de que está en modelo beta y que aún no estaba una propuesta definida, lo fueron usando y fueron dándole su buena pro a la utilización por la satisfacción con la que lo han usado. Y esta herramienta en todo caso sigue siendo una herramienta diseñada para seguir siendo sensibilizada y ajustada en la medida que le sea pertinente hacerlo, pero ya esta propuesta en sí puede ser ajustada y sensibilizada especialmente y específicamente por cada tasador en una situación particular. La puede adaptar a su realidad local y va a quedar seguramente con mayor tranquilidad, va a poderlo sustentar con mayor facilidad, porque va a tener el rigor técnico que es crucial a la hora de determinar el valor de ese activo, cuando lo que más nos apremia es el tiempo. La metodología es muy sencilla, se puede memorizar muy fácilmente, y más cuando les explique una relación muy particular que seguramente la gran mayoría de ustedes conocen.
En primer lugar, tenemos que tener claras dos cosas. El valor de liquidación, permuta o remate no es lo mismo que el valor comercial menos un porcentaje. Vamos a empezar por ahí. El valor comercial, como todos sabemos, es el valor de mercado después de descontarle las cargas físicas y las cargas jurídicas que pueda tener una propiedad. Muchos confunden el valor comercial con el valor de mercado, pero en realidad no lo son. El valor comercial tiene definición clara y corresponde a la cuantía estimada que un activo se intercambiaría en una fecha de evaluación por un comprador y un vendedor dispuestos en una transacción libre tras una comercialización adecuada y en un periodo de tiempo prudencial. Y yo le agregaría algunas frases a la norma IBS, que es la de suficiente información por parte de las dos partes. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el valor comercial tiene la particularidad de que cuando tiene un gravamen, pues hay que descontárselo al valor para poder hacer la transacción. Usted no lo puede colocar en el mercado si no reconoce que ese gravamen va a correr por cuenta del adquiriente, o al menos él esté informado y así todo está adquiriéndolo por el precio que estén acordando. Pero esa es la definición. Y el valor de liquidación, permuta o remate, se refiere a un monto, al monto que se obtendría por ese activo en un proceso de venta acelerado, donde el periodo de comercialización no es el suficiente para atraer a todo el universo de potenciales compradores o para monetizarlo rápidamente como activo tangible. Eso tiene una importante, los que han manejado ese tipo de procesos o de encargos valuatorios se dan cuenta que la mayoría de los clientes que piden conocer el valor de liquidación generalmente son los que van a recibir o una dación en pago o una permuta, o generalmente son aquellos que están cobrando unas acreencias y necesitan saber si ese activo cubre o no las acreencias. Pues bien, una vez en el escenario de que eso haya sido efectuado, o sea, un remate, una permuta, también lo van a querer monetizar rápidamente. Entonces esas consideraciones son importantes a la hora de tomar uno de los componentes de la fórmula financiera, que es el primer factor el primer parámetro del factor, digámoslo así. Ese primer parámetro del factor es precisamente una fórmula de descuento financiero y no es otra cosa que traer a valor presente un capital futuro. Entonces partimos de que sí obtenemos el valor de mercado, pero recuerden que ese valor de mercado es para un tiempo prudencial, y ese tiempo prudencial, dependiendo del activo, puede ser 2, 3, 5, 10, 15 meses, incluso en activos de gran calado como una embarcación pudieran ser hasta 24 meses para colocarlo. Entonces ese tiempo que el cliente necesita saber es, a valor de hoy, cuánto lo podría recibir si quiere hacer una operación con una transacción a alguien que le ofrezca, ¿verdad? Tanto el propietario saber hasta cuánto debe bajar o puede bajar, o el adquiriente cuánto puede entregar por ese activo. Entonces ese tipo de situaciones a veces generan incertidumbre cuando no están bien asistidos. La restricción que aquí mata en el primer componente es precisamente el tiempo. El tiempo obliga a que el que está vendiendo o el que está ejecutando una hipoteca o el que está recibiendo una permuta lo quiere vender aceleradamente, y ese trámite o esa transacción no puede generarle pérdidas. Tiene que quedar tranquilo con que al hacer la transacción pues
su patrimonio no va a ser afectado. Entonces se requiere ese valor de liquidación o ese valor de remate o ese valor de permuta. Y no es que los tres se llamen igual o sean sinónimos, sino que va a depender, los tres son dependiendo de la finalidad y dependiendo de la periodicidad que se tiene para hacer esa liquidación. Entonces, en definitiva, ¿qué es el factor Luffer? El factor Luffer no es sino un ajuste a la realidad financiera y del mercado de los activos en escenarios de venta acelerada, así lo podemos definir. ¿Qué se propone? Se propone un modelo que corrija el valor comercial para obtener el valor de liquidación mediante la aplicación de un factor de reducción en el que se considera el costo financiero del dinero en el tiempo y las condiciones en ese momento para el mercado del activo. La fórmula es muy sencilla, pues un ajuste factor de reducción Luffer es igual a multiplicado por el valor comercial es igual al valor de liquidación. Ahora, ¿cómo se obtiene el factor Luffer? El factor Luffer se obtiene a través de dos componentes. Este componente primario es el componente financiero y, como les dije, es el descuento a valor actual de un capital futuro. Tenemos una tasa ahí, la tendremos que averiguar y tendremos un periodo que es el tiempo esperado de realización de la, sí, así se llama, realización de la operación de compraventa o de monetización del activo. Y el segundo factor, el segundo factor, el factor secundario, es un parámetro que es el complemento del ajuste por mercado que vamos a calcular. No se diferencia en nada la fórmula que aquí tenemos de la propuesta original. Lo que se diferencia es cómo obtenemos este castigo por mercado, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cuáles son entonces esos componentes del factor? Bueno, la fórmula, como dijimos, se compone en dos componentes lógicos. El primero, que es el factor financiero, el componente financiero, que equivale a pesos de hoy, un dinero futuro. Y el segundo, que es el componente del mercado y que es el que aplica el castigo del mercado debido a las presiones que éste ejerce sobre el activo. Para minimizar la arbitrariedad, aquí sí empieza la propuesta, y es que se propone un sistema de doble nivel. ¿En qué consiste este sistema de doble nivel? Que no se evalúa solamente el micromercado, sino que se analiza también el escenario macroeconómico, porque ambos inciden precisamente en el valor del activo. ¿De qué manera? Eso ya lo verá precisamente el tasador a la hora de realizar cualquier encargo evaluatorio. Pero, por ejemplo, el análisis extrínseco, allí debemos encontrar el índice de estrés del mercado y lo hemos llamado IEM, índice de estrés del mercado, que pudiera ser un juicio experto sobre el entorno macroeconómico local, donde se establece el descuento máximo posible para esa economía. Por ejemplo, un 20% en una contracción leve. Ese juicio experto también puede ser menos subjetivo y más matemático, y ya lo vamos a ver adelante, sobre todo en determinados escenarios donde así nos es exigido. También existe el análisis extrínseco, y el análisis extrínseco se refiere a lo micro del mercado que influye sobre el valor del activo. Y allí entonces debemos también seleccionar o determinar el índice de apetencia de ese activo en el mercado, pero que lo evalúa específicamente para el bien que estamos tasando.
y así podemos estimar, ya sea por juicio experto, como les digo. Sin embargo, habrá que sustentar y exponer o declarar los criterios con los cuales se toma determinados factores o cargas porcentuales cuando se quiere asignar directamente. Ese es el modelo del método directo. No está prohibido, sin embargo no es el más recomendable en la gran mayoría de los escenarios para mejorar, digamos, el retorno satisfactorio por parte de nuestros clientes. Generalmente, y lo puedo decir con mucha propiedad, hasta hoy ningún cliente al que le he prestado el servicio de valoración para permuta, para liquidación o incluso para remate en escenarios judiciales ha quedado insatisfecho. No digamos que porque no presumiera que podría valer menos o sorprenderse porque valía más, sino que al contrario, o sea, lo que no queda es duda de que él podría pensar que valía menos y al ver el valor dice, no, pero es que yo estaba equivocado, esto es lo que da. O viceversa, él podría pensar que valía más, pero al ver el análisis se da cuenta de que estaba sobreestimando el valor. ¿Por qué? Por el sustento y el argumento con el que es presentado este tipo de dictámenes. Entonces, en resumen, el cálculo de ese castigo por mercado lo podemos sintetizar a dos factores o dos índices multiplicados entre sí, que son el índice de estrés por mercado y el índice de apetencia del activo. Ahora está en nosotros encontrar cómo lo buscamos. Allí es donde comienzo yo a explorar. En primera instancia lo hice con AHP, el análisis jerárquico de proceso, hace algunos, digamos que unos 10 años, y me funcionó adecuadamente, pero seguía siendo subjetivo cuando muchos colegas no tan disciplinados, digámoslo así, pretendían utilizarlo. Y como mi objetivo no era guardarme nada, o sea, afortunadamente no creo necesitar guardarme nada de lo que aprendo o de lo que se me ocurre hacer. Entonces yo quería pues que en el proceso también tuviera sus limitaciones al arbitrio o al capricho del tasador, que tuviera, si dos lo utilizaran, el factor Leffler, tanto el de una parte como el de la otra, pues sencillamente las conversaciones fueran cercanas porque los valores pudieran estar muy cercanos entre ellos. Entonces eso facilita las negociaciones, pero además nos deja la tranquilidad a nosotros de hacerlo objetivamente. Entonces veamos cuáles son las metodologías. Esto es una asignación crítica de esos pesos, de esas ponderaciones, para encontrar el índice de estrés de mercado y el índice de apetencia del activo, porque como sabemos las dos serán seguramente escalas cualitativas donde la mayoría se pregunta cómo mido yo una alta volatilidad del mercado, por ejemplo, o cómo mido yo una alta especulación en el mercado. Pues en realidad lo que tenemos que saber construir las escalas, y por eso es que esta parte, cuando es con fines que generan consecuencias financieras, legales o incluso de riesgos, lo adecuado es que se asistan por gente que domina las herramientas de análisis multicriterio. Entonces, las metodologías para la ponderación de las variables, tanto la IEM como la IAA, que son índice de estrés de mercado e índice de apetencia del activo, y poder encontrar ese parámetro de castigo por mercado,
pues como lo dije anteriormente, este es un paso crítico en la aplicación de esta propuesta, y sobre todo no es solamente la aplicación de propuestas, sino que quiera utilizar este tipo de índices, tanto el de estrés por mercado como el de apetencia del activo, pues también si lo utiliza en la valoración de activos sin necesidad de estar utilizando el factor Laffer, sabe que es un paso crítico y que debe tener el cuidado suficiente para poderlo sustentar posteriormente. Pues esta no es la excepción, en el factor Laffer igual debe ser cuidadosamente analizado. En principio, el método práctico o directo es el enfoque basado en la subjetividad educada. ¿Y por qué le pongo entre comillas la subjetividad educada? Porque muchos tienden a pensar, incluso abogados, lamentablemente muchos creen que la subjetividad es un bastión para ellos controvertir un análisis de valor. Y no es cierto. No es cierto que la opinión médica también es subjetividad educada. ¿Y por qué? Porque quiere decir que la opinión de un médico es proveniente de alguien que se ha formado para emitir esa opinión, no con una tendencia caprichosa o arbitraria. No es un curandero, es alguien instruido para detectar lo que usted no sabe detectar o no sabe interpretar esos síntomas o esos resultados de un examen, pero él sí. Eso es la subjetividad educada. Igual pasa con nosotros los tasadores. Los tasadores tenemos que formarnos, y lo hemos hecho seguramente por muchos años, y empezamos a detectar cuando una fisura es peligrosa en una edificación sin ser expertos en patología del concreto, y cuando es una fisura que puede ser recuperable o es una estructura recuperable. Y también hemos aprendido muchas cosas que no tienen la necesidad de que tengamos esa profundidad, pero sí la podemos cualificar. Entonces, esa subjetividad educada también la hemos adquirido los tasadores, no solamente ahí, sino a tener la presunción por camellar todos los días o caminar todos los días el mercado y ver la velocidad con la que se venden tales o cuales bienes y la lentitud con la que lo hacen aquellos otros. Eso nos da, esa subjetividad educada nos da la posibilidad de que en esta parte el método directo o el método práctico pueda basarse en el juicio experto. Es que no es un pecado. Lo que sí está obligado quien lo utiliza es a soportarlo, a sustentarlo, a exponerlo y a convencer de que es así, porque tiene argumentos, tiene revelaciones que puede adjuntar en el dictamen que le permiten sustentar la escala o el nivel que le asignó para ponderar ese índice. Puede ser cualquiera de los dos o los dos, el índice de estrés por mercado o el índice de aceptación o apetencia del activo. Entonces, como digo, tiene que declararlo muy bien. Pero adicionalmente a eso está el método matemático. Este método es el que se requiere, es una exigencia, no es una opción en procesos que tienen que ver con casos judiciales en los que hay que obtener el valor de liquidación, hay que soportarlo, sustentarlo, porque debe haber total trazabilidad. Esa trazabilidad debe ser clara. El que decida llegar al valor que usted obtuvo puede hacerlo siguiendo los pasos que usted siguió y comprobando y validando que esos pasos son los que rezan o que deben hacerse para la operación que usted quería hacer. Por ejemplo, en el caso de análisis financiero, usted puede decir que son 5 meses y alguien más puede decir que son 7 y otro puede decir que son 9. Lo lógico es que a lo mejor cada uno está exponiendo sus propias experiencias y tal vez, muy probablemente lo está exponiendo para inmuebles no idénticos sino similares y en localidades
si bien cercana, muy probablemente distinta, porque no hay dos inmuebles en un mismo lugar. Entonces allí empiezan las diferencias y usted debería poderlas tratar. Esas diferencias no es que desconozco la de este o la del otro, sino que yo puedo toda esa información a través de las herramientas multicriterio ponderar ese resultado y justificarlo de una manera matemática, estadística y técnicamente. Eso en el caso del tiempo, pero también ocurre con las variables cualitativas. Supongamos que, según la experiencia de muchos colegas, se dan cuenta de que en este momento, para activos que tienen que ver con apartamentos de 2 habitaciones, 3 baños, sin cuarto de servicio y en el sector del Poblado, en Medellín, pueden estar siendo fácilmente adquiridos. El mercado dice que se los llevan en 3 meses, pero además tienen una rápida aceptación en el mercado. Los precios resultan atractivos tanto para compradores como para vendedores, y pues eso hace que ese activo se comporte distinto a un activo de las mismas particularidades pero en distinta localidad. Por ejemplo, hablemos de otra localidad de Medellín de un nivel también muy aceptable como en Laureles, y estoy seguro que los resultados pudieran ser totalmente distintos. Entonces eso es lo que quiere proponer el factor Luffer en esta ocasión, y es que los índices de aceptación del activo o apetencia del activo y el de estrés del mercado puedan ser construidos, calculados y trazablemente por el tasador. Eso lo puede hacer por varias vías, no solamente tiene que ser por el análisis jerárquico del proceso, que en realidad de los 3 que le voy a mencionar es el proceso más subjetivo, porque allí es donde más se considera el juicio del experto. Sin embargo, o sea, de los 3 el más subjetivo, pudiera en muchas ocasiones ser una virtud, porque no es un proceso matemático realmente el mercado. Entonces el juicio experto pudiera ser más bien una virtud y no un defecto, esa subjetividad educada, aderezada por la consulta a expertos y la ponderación de determinadas opiniones, daría como resultado seguramente un valor mucho más ajustado a la realidad. Pero también hay otras que conocemos también los que usamos las herramientas multicriterio, que son la ponderación de variables por entropía o la ponderación de variables por crítica. Y más adelante les recuerdo, porque yo sé que la mayoría de ellas los conocen, les recuerdo unos flujogramas de cómo obtener cada uno de estos parámetros o índices a través de las herramientas multicriterio. ¿Qué nos permiten estas herramientas? Pues nos permiten ir más allá de una selección solamente subjetiva, que era la de asignación por juicio del experto, que a veces el argumento, lamentablemente, lo he escuchado, no estoy acusando a nadie, pero lo he escuchado personalmente en varios tribunales, que el experto que le asigna un valor, cuando le pregunta por qué le asignó un valor de ponderación de 30% a una leve contracción al mercado, por ejemplo, según la escala que él construyó, construyó una escala, y al escenario que describe que está ocurriendo en el mercado y que lo sustenta con aquel número, con aquella otra información o con aquello otro, para clasificarlo dentro de la escala de una leve contracción en el mercado, pues lo que se le ocurre decir: no, yo le asigné el 30% por mi experiencia, yo llevo 30 años y llevo 800.000 avalúos y nadie me va a venir a decir que no es 30. Y pues
quisiera que alguno de ustedes me diga, pues por lo menos de los que sabemos que ese es el argumento menos válido que puede dirimir, pues sin embargo hay muchos que aún lo hacen. Incluso abogados que ante la ausencia del perito en el tribunal se atreven a hacerlo. Este perito tiene, en nombre de él hablando, este perito tiene 800.000 casos, es el perito de fulanito, de sutanito, de perencejo, de tal empresa. Pero es que no por hacerlo muchas veces quiere decir que está bien hecho. Pues con eso he matado a muchísimos abogados con todos esos argumentos, los he puesto contra las cuerdas en procesos judiciales, que han querido imponer un criterio cuando obviamente el valor de liquidación estaba perjudicando enormemente a mis clientes. Y yo no soy el abogado, pero sí soy el perito, y entonces yo les decía, como yo iba a ir a controvertirlo, pues sencillamente les daba esa respuesta, pero se la regalo para que la tengan presente por si alguna oportunidad la pueden utilizar. Entonces, esas herramientas multicriterio nos permiten ir más allá de esa selección puramente subjetiva, estructurando la evaluación y derivando esos pesos y esos valores que justifican nuestros porcentajes de ajuste para cada uno de los niveles de la escala que construyamos. Y recordemos que la escala la tenemos que presentar. Si decimos que una escala de 5 niveles, debemos asignarle los pesos a los 5 niveles y decir por qué a cada nivel. Eso no es que no, el 30% y encontré esta definición y esta me gustó y ya le puse no, tienen que construir la escala, sustentar la escala, decir por qué la generó, cuál es el sustento de ella, y entonces después no solamente de haberla construido, haber elegido dictatorialmente el porcentaje, sino hacer una ponderación de esas variables para poder justificar los porcentajes que allí aparecen. Este tipo de procesos son los que más vamos a requerir, y es que el valor de liquidación, de remate o de permuta lo vamos a utilizar cuando existen garantías reales, pueden ser por entidades financieras o casas de empeño, en donde ellos necesitan conocer el valor que podrían recibir un activo para hacer la realización del mismo rápidamente en caso de un siniestro del crédito o del empréstito por incumplimiento del deudor. También está situaciones por permuta y daciones de pago. En esas es el rango donde más puede funcionar el criterio y el juicio experto, porque muchas inmobiliarias le creen mucho a determinados colegas, y eso lo sabemos en Quito, en Caracas, en Santo Domingo y en Medellín y en Bogotá. Aquí por lo menos cuando se acercan algunos colegas y quieren utilizar el factor Laffer, que no son muy diestros en la parte matemática o en la parte de herramientas multicriterio, no les gusta, o eso no les atrae, no tienen por qué dejar de utilizarlo. Muchos, porque los conozco, son mis amigos, son mi consulta obligada en muchas ocasiones. Yo los voy a nombrar, o sea, yo este tipo de herramientas las voy a utilizar con toda tranquilidad. Un Darío Botero, por ejemplo, un Constantino Carvajal, la pueden utilizar perfectamente en donde ellos normalmente han ejercido, que en sectores del centro, Darío mucho, y en la mayorista igual que Constantino, y en el poblado mucho. Constantino te conoce la historia de cada una de las construcciones, quiénes son los constructores, qué problemas tuvieron para la venta, cuáles son los mejores inquilinos, cuánto dura la venta. O sea, son personas que tienen el mercado en la cabeza completo, y entonces ese tipo de personas tienen mucha credibilidad en prestamistas o en gente que recibe los inmuebles con una permuta y con toda validez, y no se equivocan. Créanme, por muchas operaciones que hagamos,
seguramente vamos a llegar a un resultado similar después de un buen rato de haber hecho unos cuantos cálculos. Entonces, ese tipo de personas, pues, que generalmente no les es exigido el sustento, sino que tienen el prestigio y la credibilidad suficiente para no tener que hacerlo. Pero eso no ocurre en los tribunales, ni tampoco es admisible en los tribunales. En los tribunales sí se exige la trazabilidad. Entonces ellos también lo pueden utilizar, el factor Luffer, y le asignan los pesos directamente para aplicar el factor de reducción, porque seguramente al menos sí les van a pedir un informe, y aquí les estoy mostrando que el informe lo podemos hacer con todo el sustento, en este caso por el método directo. Y también existe otro escenario, que es el de la liquidación ordenada o forzosa, que generalmente están involucrados en procesos legales en el que se impone la monetización, pero no necesariamente la liquidación ordenada, la ordenada, es legal. Pudiera ser incluso por una política de una empresa que va a entrar en una liquidación ordenada de determinados activos. Vamos a poner un ejemplo: una línea aérea que quiere cambiar su flotilla, pues abre un proceso de liquidación ordenada de su flota actual. Sencillamente tiene los fondos, tiene el apalancamiento financiero como para renovar su flota, que seguramente hizo el análisis y tiene menor costo financiero, menores riesgos y probablemente menor costo operativo, y entonces ve como una buena oportunidad no esperar a la extinción de la vida útil de los equipos en sus manos, sino que procede a liquidarlos de manera ordenada. Y la diferencia entre la liquidación ordenada y la forzosa particularmente es la extensión del tiempo. Ambas son restringidas por tiempo seguramente, pero la liquidación ordenada tiene un periodo mayor de tiempo para hacer la transacción en el mercado. Como conclusión, el factor Luffer, y ahora vamos a ver cómo es la aplicación práctica, y vamos a ver seguramente todas las ecuaciones. Como conclusiones tenemos que este factor es una versión evolucionada de, como les digo, varias de las que en el tiempo, en estas 2 décadas, hemos venido puliendo. Yo creo que esta es la que más satisfacción me deja, porque en todas las anteriores siempre había un pero. En esta, al menos yo, por mucho escudriñársela durante el año y medio último, y los colegas no me han dado ninguna observación que le conduzca a pensar que no fue previsto dentro de la propuesta. La formulación integra de manera coherente el costo del dinero en el tiempo, igual que lo hizo la primera vez que se propuso, y el ajuste por mercado, que también se hizo desde la primera vez. Lo que varía es la manera como se hace ese ajuste o castigo del mercado. Pero en este caso, lo que sí lo diferencia es que este castigo por mercado está basado en un sistema de doble nivel. Pero no solamente es que es de doble nivel, y lo que más me gusta es que aporta flexibilidad, pero también rigor técnico y rigor matemático. La evolución del factor Luffer radica en su desarrollo. A partir de la experiencia práctica, debo decir que no es solamente la experiencia mía. Me he nutrido afortunadamente de muchísimos colegas y amigos que me han planteado situaciones a las que yo ni me hubiese acercado o se me hubiese ocurrido, y el sentido común también, pues con él he procurado desde siempre, desde estas 2 últimas décadas, mitigar esa subjetividad que a veces, lamentablemente muchas de las veces, rayaba en la arbitrariedad, y se ofrece como una alternativa ya estructurada, distinta a los métodos de castigo que anteriormente eran fijos,
quítale el 30%, si le sirve bien, si no también, por ejemplo, decían algunas casas de empeño. Otros decían, no, pues en los bancos, no, pues esto es lo que da, o sea, hay que quitarle el 30%, usted verá si le sirve lo que le podemos recibir el activo como garantía. Y es cierto, eso sigue funcionando así, pero en escenarios jurídicos, cuando un bien se siniestra y está en hipoteca, no es por la cifra que quieran hacer o liquidar el activo los bancos. Sencillamente tiene que venir y ser tasado de esta manera con todo el rigor que ello implica. Estas integraciones de las escalas de ajuste por mercado que estamos proponiendo, junto a la posibilidad de fundamentar esa selección de las escalas en el análisis estadístico y metodológico con herramientas multicriterio, lo que logra es elevar significativamente la justificación técnica de este modelo. Al anclar el castigo a un índice de estrés de mercado que ocurre en todas las latitudes, definido por el experto en unos casos, pero pudiendo ser ponderado por herramientas multicriterio, como ya lo dijimos, y luego también ponderarlo por el índice de apetencia del activo, que también puede ponderarse por herramientas multicriterio, el modelo se vuelve extremadamente adaptable, se los digo de verdad, y bastante específico, porque no está restringido ni para muebles solamente, ni para inmuebles solamente, sino para infinidad de activos. Esta arquitectura que hemos diseñado para este modelo permite al tasador aplicar su juicio de forma estructurada, traduciendo percepciones cualitativas, que sabemos que así ocurren, en un factor cuantitativo y lógicamente consistente, y abriendo la puerta a justificar la selección de los índices mediante técnicas multicriterio como la AHP, Critic o entropía para una mayor objetividad. En el ámbito de la valoración de activos, especialmente en contextos de liquidación que pueden tener implicaciones legales y financieras, ya lo dijimos, es necesario e indispensable que las metodologías empleadas por los peritos sean técnicamente justificadas. Esto significa que el método debe ser transparente, consistente, las suposiciones deben ser claras y los cálculos verificables. El factor Luffer tiene todo eso. Al integrar ese componente financiero, se puede sustentar no en el capricho y en el criterio del tasador, sino en la realidad de la economía, y en un componente de ajuste del mercado que tampoco es un capricho del tasador, tiene que tener el sustento de cómo es el estatus del mercado para el momento en que se presenta el dictamen pericial, y que lo debe basar en escalas cualitativas para proporcionar esa justificación técnica. La estimación del valor de liquidación entonces es una tarea que exige una aproximación más sofisticada que la simple aplicación de un descuento arbitrario, y que el factor de ajuste Luffer en esta versión evolucionada da la oportunidad de ofrecerle a todos los colegas una metodología estructurada que dota de mayor rigor, flexibilidad y transparencia a este tipo de encargos valuatorios. Vamos a ver ahora las formulaciones involucradas en el factor Luffer, que son las que ya les he mostrado, pero vamos a hacer un resumen con la declaración de las variables. El valor de liquidación es igual al valor comercial por el factor de reducción Luffer. Ya hemos visto que F Luffer es el factor de ajuste al valor comercial que previamente se ha obtenido mediante valoración por mercado, por costos depreciados o por ingresos, como se haya obtenido. BL es el valor de liquidación, que es el que vamos a dictaminar, y BC es el valor comercial, es decir, el valor de mercado descontándole seguramente, o el valor de reposición a nuevo, o el valor de
de mercado que se haya obtenido, descontándole las afectaciones físicas y jurídicas que pueda tener ese activo. La I es la tasa de interés expresada en meses, y esa tasa es la tasa activa o la tasa comercial de colocación que tienen los bancos a sus clientes, y se toma la media geométrica de los 3 principales bancos, es decir, los que más colocaciones anualmente hacen en un país. La tasa N, el exponente N es el periodo estimado de liquidación, también expresado en el mismo periodo de la tasa de interés, en meses en este caso, pero en el caso de que fuera en días, pues la tasa activa también tendría que ser expresada así, y de manera similar si fuera años el periodo, que esporádicamente se hace en años, muy contadas veces. El índice de estrés del mercado, que analiza el impacto intrínseco, el impacto extrínseco. El índice de estrés del mercado, que analiza el impacto extrínseco, es decir, no es propio del activo, sino del entorno del mercado. Y el índice de apetencia del activo, que sí es un análisis intrínseco, es decir, es propio del activo. Obviamente, como dijimos, CM es el castigo por mercado. Ahora vamos a ver una aplicación o varias aplicaciones prácticas del factor Luffer. Yo tengo aquí creados en defecto 4, y tengo también uno para personalizar. Vamos a hacer 2 de cualquiera de ellos y el personalizado para ahorrar tiempo. La actividad es la misma. Vamos a suponer que tenemos una aeronave 737, ya está valorado, y la valoración comercial nos dio 250 millones de dólares, perdón, 25 mil dólares, y la tasa de interés mensual activa es de 0.8%. El periodo previsto, digamos que son 8 meses. Fíjense que inmediatamente esto va cambiando, porque es interactivo. Van cambiando los valores, van cambiando los porcentajes, va cambiando absolutamente todo. Y aún no hemos construido las tablas o las escalas que intervienen para calcular el IEM y el IAA, el índice de estrés del mercado y el índice de apetencia del activo. Estas tablas también son construidas, como les dije, por el tasador. Ahí yo tengo algunas tablas que tiene 7 niveles, tengo 2 de 5 niveles, una de 4 niveles y una de 3 niveles, y todas miden el estrés del mercado, pero desde un ángulo distinto. Por ejemplo, esta de 7 niveles lo mide de acuerdo al crecimiento económico, esta de 5 lo mide de acuerdo a la especulación del mercado, esta otra que también es de 5 es para la liquidez general del mercado, esta de 4 niveles es de estabilidad política, y esta de 3 niveles es de crisis sectorial. En un país como el nuestro, Colombia, por lo menos esta estabilidad ha sido importante en los últimos meses, y por eso me vi en la obligación de crearla. Cuando yo selecciono una de estas escalas, ¿ok?, yo tengo aquí el nivel que le debo otorgar. Si yo selecciono esta de 7 niveles, aquí están los 7 niveles que yo puedo seleccionar, cualquiera de ellos, y si voy a asignarle el porcentaje, recuerden que tengo que sustentarlo. Si lo voy a construir, seguramente entonces hago las encuestas o las investigaciones, lleno mis tablas, hago todo el proceso para ponderar las variables, las normalizo y obtengo entonces el peso que le vamos a asignar a cada uno de los niveles, seleccionado obviamente el nivel que podamos soportar para cada uno de ellos. En el caso de que no fuera este, sino que fuera este, pues
aquí se me abre la escala. Esta es la predefinida por mí. Seguramente si la tenemos que modificar, pues yo la tengo de 0 a 40 y le digo aplicar escala y entonces ya queda de una vez aplicada. Si yo utilizo esta de liquidez, pues toda la medición y los niveles están en función de la liquidez del mercado. Y si yo obtengo, digo la estabilidad política, pues tengo mis escalas y mis especificaciones y aplicar la escala. En todo caso, para cada situación debo calcular los pesos, pero de manera preestablecida los tengo así. Yo los puedo modificar posteriormente en este parámetro una vez lo calcule, obviamente sea por Critic, sea por entropía o sea por AHP. Igual me pasa con la ponderación que yo decida que le voy a poner al índice de apetencia o de aceptación del activo en el mercado. Entonces, por ejemplo, este inicial que tengo es por intensidad de la demanda. Entonces, para la intensidad de la demanda tengo 6 niveles, que aquí puedo ver cuáles son los 6 niveles que yo tengo en este tipo de situaciones. Pero tengo también uno de 5, uno de 4, uno de 3 y otro de 5. Por ejemplo, este es muy interesante, sobre todo para el caso de embarcaciones. ¿Okay? Yo tengo varios escalas y seguramente ustedes podrán construir muchas más. Aquí estoy mostrándoles la diversidad de lo que hay que ir creando. Uno las va creando y uno las va ponderando, pero en cada ocasión tiene que hacerlo por multicriterio si es para una situación que tenga consecuencias financieras importantes o jurídicas y legales en otras ocasiones. El IA asignado va a ser después de que hayamos hecho las ponderaciones por Critic, por multicriterio o por entropía. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo les voy a mostrar vagamente cómo lo hacemos. Por entropía, pues aquí tengo el flujograma de lo que hay que hacer. En primer lugar, cada uno de los pasos están allí señalados. Entonces, el primer paso es construir la matriz de decisión, donde las filas son las alternativas, que son los datos testigos en el caso de o las encuestas que yo haya realizado a los expertos, etcétera, etcétera. Y las columnas son los criterios, que son las variables que quiero medir o que influyen en el valor. Después hago la normalización de las matrices. En estos tipos de casos es común utilizar la normalización por el rango, pero también se puede utilizar con frecuencia la normalización por la suma. Después se calcula la entropía a través de la ecuación 1 que está aquí, que dice entropía de un criterio es menos K por la sumatoria de I igual 1 hasta la M de los pesos obtenidos multiplicado por el logaritmo neperiano de los pesos. Y este K es una constante que permite la normalización para que los parámetros estén siempre entre 0 y 1, que es lo que queremos. Esto es la operación 1 y 2. K es una constante. ¿Qué es la divergencia o la diversidad? La divergencia es el complemento de la entropía. Es 1 menos la entropía. ¿Okay? Y generalmente cuando menor diversidad hay entre los datos, menos diversidad, menos importancia tiene o peso tiene ese atributo. Después hacemos la normalización final para el cálculo de los pesos generales o las ponderaciones finales que le vamos a asignar.
¿Y cómo lo vamos a aplicar o cómo hacemos esas ponderaciones? Bueno, yo adelantándome a cualquier inquietud al respecto para que no crean tampoco que es un proceso que no se puede realizar o no se puede aprender a realizar siempre y cuando se tenga el conocimiento de manejo de herramientas multicriterio. Pues aquí les traigo dos guías, la guía de ponderación por Critic y la guía de ponderación por entropía, y una explicación más o menos de cómo sería el ajuste por mercado. Empecemos por la guía de ponderación por Critic. En la guía de ponderación por Critic, lo que debemos decir para empezar es que el modelo Critic fue propuesto por Diakoulakis, Maprotas y Papagiannakis en 1995, y que es una técnica de ponderación objetiva en la que se determina la importancia de un criterio basado en dos conceptos. Esos dos conceptos claves son el contraste y el conflicto. El contraste se mide a través de la desviación estándar, una herramienta estadística y matemática. Y el conflicto también se mide a través de otra herramienta estadística y matemática, que es la correlación entre los criterios. Si analizamos las ecuaciones que aquí nos aparecen, la 1 y la 2, que son las ecuaciones esenciales del método Critic, tenemos que la desviación estándar está expresada aquí y la correlación está expresada aquí. Esta ecuación lo que ya es la normalización para la obtención de los pesos, o sea que la ecuación 1 es la fundamental y en ella nos desarrollamos. El tercer paso, que es calcular la desviación estándar, se realiza como típicamente lo hacemos, exponiendo cada uno de los criterios, calculando las desviaciones estándar de cada uno de los criterios, y esos criterios después se multiplican por la correlación de los criterios, como está aquí, o sea, por el 1 menos la correlación de los criterios. A partir de las herramientas, esto no es difícil, pero lo que quiero es hacerlo muy sencillo y rápido para no concentrarme en esto, porque cada uno aprenderá a manejar el Critic cuando lo requiera, y cada uno aprenderá a manejar la entropía cuando lo requiera. Pero en todo caso, el Excel es muy amigable para calcular. Hay una función en Excel que se llama DESBEST. Tengan el cuidado de que cuando estamos trabajando con herramientas multicriterios, generalmente lo hacemos porque tenemos pocos datos y no acudimos a otras herramientas que son las regresiones. Pero en este caso, cuando trabajamos con este tipo de herramientas multicriterio, es muy habitual que trabajemos con pequeñas muestras. Y entonces la función adecuada en el Excel actual, porque anteriormente no aparecía así especificada, pero en el Excel actual es desbest.m. .m es para la muestra, para los que manejan el Excel en español, obviamente. Y la que aparece como desbest.p o .p es para la población igual a la muestra, mejor dicho. Entonces, al tener la desviación estándar para cada una de las variables, supóngase que estábamos valorando un activo por allí, entonces la condición de los motores, la obsolescencia de la aviónica y la integridad estructural en caso de una aeronave, bueno, esos eran mis tres criterios. A cada uno de ellos les calculó la desviación estándar de esa columna en la matriz. El posterior paso, el cuarto paso, es el de calcular la correlación, que no es otra cosa que la covarianza de los criterios, y la multiplicación de las desviaciones estándar, tanto de las alternativas como de los criterios versus las alternativas multiplicadas entre sí en el denominador. Esa es la fórmula de la covarianza. Lo que manejamos de estadística lo sabemos, pero Excel también tiene una manera de calcularlo, que es a través del
los que manejan bien Excel, menú datos, y en el datos se van al submenú que dice análisis de datos, que es un complemento. Si no lo tienen incorporado, lo deben incorporar, muy útil. Y en el análisis de datos, al darle clic, allí se le despliega una lista de opciones entre los que se encuentra el coeficiente de correlación. Seleccionan todo el rango de los datos agrupados por las columnas y le dan clic, y allí no les va a aparecer sino un valor si no saben cómo es el resultado matricial. El resultado de la correlación matricial deben establecer marcar primero el rango y después darle control shift enter para que se haga la matriz. Pero bueno, esos son comentarios adicionales que les pido. En todo caso, es muy sencillo obtener el RJ, y el SJ para poder calcular la desviación estándar, y después, para calcular la cantidad de información que me da a mí esa escala, esa prueba que estoy haciendo. Después no queda sino hacer el cálculo y normalizar los pesos, y ahí los resultados ya son las ponderaciones que le voy a asignar a la escala. Eso es por crítica. Pero también por entropía, que es otro modelo objetivo. Este tiene 4 fórmulas que debemos considerar en todo caso en el proceso. También se parte de la matriz de decisión que hemos construido, se normaliza la matriz. Esta matriz se normaliza, o los valores se normalizan por la suma. Después se calcula la entropía a través de la ecuación 1 que aquí observamos, donde este K es una constante que garantiza que se mantenga la escala entre 0 y 1. Los P sub I J obviamente son los valores que he obtenido en cada una de las columnas, y esto es importante que lo sepamos, que es el cálculo de la diversidad, es el cuarto paso. Lo calculamos a través de la ecuación número 3, y no es sino el complemento de la entropía. ¿Ok? En estos casos podemos decir que un criterio cuyos valores para las distintas alternativas son muy similares, es decir, hay baja diversidad, este número es pequeño, entonces aporta poca información, y por lo tanto seguramente la entropía es alta, o sea, este valor debe ser alto, y en consecuencia el peso, porque como verán la diversidad va allí dividida entre la sumatoria de todas las diversidades, entonces la diversidad nos va a indicar que al ser baja, pues también el peso va a ser bajo. Un criterio que tiene valores muy dispares, es decir, hay alta diversidad, aporta mucha más información para discriminar entre las alternativas, y tiene generalmente una entropía baja. Como consecuencia podemos esperar en estos casos un peso alto. Y por último les quería mostrar esta manera de evaluación del ajuste para la liquidación. Estábamos hablando de que el segundo componente es la expresión en el factor Luther, la expresión 1 menos el resultado de multiplicar el índice de estrés del mercado por el índice de aceptación o de apetencia del activo. Si yo construí esta escala, pues yo tengo una escala de 7 niveles donde la expansión del mercado es robusta, es decir, hay alta liquidez general, entonces el índice de estrés es bajo. Tengo que ser consciente en escenarios donde el resultado tenga consecuencias financieras o legales, lo tengamos totalmente sustentado. Una vez que ya tenemos creado, podemos exponer que esto me lo ayudó a construir un mercadólogo o un economista o alguien con una expertise específica.
dado que no me obliga para nada, sino los resultados, me obliga es la sustentación, explicar bien la proveniencia y que sea consistente con la realidad percibida por el mercado en el entorno extrínseco y en el entorno intrínseco. Lo mismo para el análisis intrínseco. Yo construyo esta escala que depende de la demanda específica para el activo, y entonces construyo mi escala, la justifico y obviamente obtengo los pesos por ponderación de variables. Finalmente, entonces, como les digo, yo construí mis parámetros. Estos parámetros me permitieron hacer este gráfico interactivo donde yo puedo decir en función del tiempo cómo va variando mi factor de ajuste. Yo construí esta gráfica interactiva con la finalidad de demostrarle que el valor va a depender del tiempo que yo le ponga, pero me da una idea o me da un rango para yo dictaminar. Está entre los 4 y los 7 meses, supóngase. Entonces usted dice, bueno, entre los 4 y los 7 meses el rango del valor de liquidación va a estar en un factor de ajuste de 0,932 y 0,908. Los valores que me arrojen me dan los rangos, así de sencillo. Igual para el cálculo del valor y un reporte sencillo que seguramente debo presentar como memoria de cálculo. Esta es la fecha en la que estoy grabando el video, el 7 de julio del 2025. Describo el activo, que se trataba de una aeronave, el valor de referencia después de haberlo valorado por mercado, seguramente la tasa de interés, citando cómo hago los cálculos y de dónde viene. Recuerden que el promedio geométrico de las tasas activas de los 3 principales bancos de un país. El periodo de liquidación estimado en este caso fue de 12 meses estimado, pero como les muestro saco los rangos. El análisis del mercado, entonces dije que utilicé 4 niveles. Utilicé la escala de estabilidad política, utilicé un entorno político estable como nivel específico, eso me da un 5%, y que significa un marco regulatorio predecible, confianza de las instituciones y bajo riesgo país. Hago lo mismo para el índice de apetencia del activo. Explico mi escala, mis niveles, etcétera, y obtengo entonces los dos componentes. El componente financiero, que me da, según este periodo aquí presentado y esta tasa, me da 0,9088, que expresado porcentualmente 90.88. Obtengo el castigo del mercado, que me da 0.04%, y eso al restarlo, porque recuerden que es el complemento, el componente del complemento, entonces me dan 96%. Entonces los factores van a ser 96% y 90.88 para un factor de ajuste de liquidación de 0.8725. Como podrán notar, en este caso, aún habiendo 12 meses en el transcurso, es mucho menos que 30%, que era el más o menos, o el más o menos que no sé de dónde, pero en la mayoría de situaciones quieren aplicar el 30% cuando es liquidación, incluso para remates. Y bueno, luego ese factor obtenido lo multiplicamos por el valor comercial y obtenemos entonces el dictamen final. Yo esto lo puedo copiar a un portapapeles, y ese copiado a portapapeles lo puedo llevar a Word directamente, y entonces tengo mi memoria de cálculo también establecida. Eso lo hago para una aeronave, pero también lo puedo hacer para una retroexcavadora. Hago exactamente lo mismo, modifico las tasas al lugar que yo obviamente calcule, digamos que 0.97, el número de periodo digamos que es 4 meses, y digamos que
establezco mis escalas, que puede ser liquidez general, le doy a aplicar la escala y entonces ya tengo muy alta liquidez, liquidez normal, liquidez reducida, baja liquidez y mercado líquido, y obtengo cualquiera, si es reducida digamos que es. Entonces tengo estos parámetros porque ya los había calculado para esta tabla, pero seguramente tendré que sustentar una memoria de cálculo. Lo mismo ocurre para esta. Digamos que yo selecciono estado y mantenimiento, digo que me aplique esa escala y obtengo los valores. Inmediatamente yo hago todos estos cálculos, estos automáticamente los realizo. Y eso es todo. Espero que lo cacharreen, lo manejen, me den sus opiniones y el feedback. En el libro de la edición 2025 de valoración de activos muebles, que estoy por imprimir ya, este es uno de los videos que allí aparece, y también está la teoría completa y ejemplos de cómo utilizar la herramienta multicriterio con detenimiento para cada caso. Hasta pronto.